Marica, me metió la pistola. Que no puedo abrir bien, me partió atrás. Al último como que le entró Dios y me dejó irme, pero casi me matan. Mansiones de millones de pesos, coches último modelo, ropa y bolsos importados y todo tipo de lujos son las cosas que rodean a los capos del narcotráfico. Personas peligrosas, pero con poder y dinero que puede ser muy tentador para muchos. No solo para hombres que sueñan con ser igual a los líderes del crimen organizado, sino también para muchas mujeres que quieren probar un poco de esta vida de ensueño en el que todo está al alcance de sus manos. Mujeres que alardean su poder y sus riquezas en redes sociales. Mujeres hermosas que disfrutan de hacerse cirugías cosméticas, portar joyas y ropa de diseñador. Jovencitas que son llamadas las novias del narcotráfico. Lo que pocos saben es que esos lujos vienen de la mano de una vida en constante peligro. Las chicas que son como trofeos de los criminales deben moverse con cuidado en el mundo de la delincuencia, y es que un paso en falso podría ser fatal. En este video te voy a hablar de algunas mujeres que jugaron con el peligro y se metieron con los hombres equivocados. Por tan solo un corto tiempo de riqueza, les entregaron su alma al diablo. Sabrina Durán, de 24 años, o La Ina, como le decían sus allegados, era conocida como una narcoinfluencer chilena. Tenía una cuenta en la red social TikTok donde logró acumular más de 355,000 suscriptores, que le han dejado casi 9 millones de me gusta. Ahí aparentaba ser una joven como cualquier otra. Subía videos haciendo revisiones de productos de belleza que le mandaban y bailaba reggaetón del momento frente a la cámara. Ya, hoy hice segunda parte, por esta vez. Vamos a entrar el olor de la cosita, porque son muy ricas. Yo ya lo vi, pero para que lo vean. Sin embargo, pertenecía a un clan criminal junto a su familia. La narcoinfluencer tenía antecedentes por robo de accesorios de vehículos y microtráfico o narcomenudeo, que es cuando se trafica en pequeñas cantidades para su entrega, distribución o comercialización. En la detención de la joven y sus cómplices participaron cerca de un centenar de detectives que hallaron en su domicilio casi $10,000 en efectivo, sustancias ilegales de diverso tipo y cámaras de seguridad instaladas por toda la vivienda, por si llegaba la policía, pero de nada le sirvieron. Ahí tenemos imágenes de cuando escapó, incluso por la ventana, cayendo a un techo. No había prácticamente ningún obstáculo para ella para poder concretar esta escapatoria. La Ina trató de huir por una ventana, pero de todas formas fue capturada y puesta tras las rejas en el centro penitenciario femenino de San Miguel. En confinamiento, la tiktokera conoció a su pareja Antonella Marchant, quien era parte del clan narco de los Marchant. Entonces, luego de cumplir con una pena de 3 años, finalmente la narcoinfluencer fue liberada. No obstante, sus días estaban contados. La mujer había salido hace un mes de la cárcel cuando, en plena luz del día, cerca de las 9:30 de la mañana, 2 hombres la interceptaron en la intersección de las calles Primera Transversal y Alberto Blesgana. Sin darle tiempo de reaccionar, le disparó unas 8 veces. Dejándola agonizando en la calle, los delincuentes se llevaron su automóvil, quizás en un intento de hacerle creer a los investigadores que había sido un robo. Luego el coche robado fue encontrado mientras se estaba quemando en la comuna de Quilicura. Si bien la narcoinfluencer fue trasladada hasta un centro asistencial, no había mucho más que hacer. Los hombres no solo le habían disparado, sino que la remataron cuando estaba sobre el asfalto. Nunca se supo quién o quiénes ordenaron su muerte, pero probablemente se deba, o es casi seguro, a un ajuste de cuentas de parte de alguna banda rival. Erika Bandi conoció a Neri López en el año 2009 mientras ambos visitaban un buffet de abogados. Por aquel entonces, el hombre vendía automóviles usados y Bandi era una viuda de 26 años con 2 hijos, debido a que su primer marido había sido privado de la libertad y le habían quitado la vida el año anterior en un crimen que nunca se resolvió. Por un lado, López procedía de una familia de campesinos, mientras que Bandi era de terratenientes acomodados. Luego de un rápido enamoramiento, se casaron en el año 2010 y Bandi dio a luz a gemelos un año después. Pero una vida tranquila en los suburbios, como cualquier otra familia promedio, no estaba en las cartas de este matrimonio. Y es que para el 2012, López se había convertido en un traficante a gran escala. Ese mismo año había ayudado a financiar la campaña de candidatura a presidencia de Honduras
a Juan Orlando Hernández. El luego presidente habría aceptado millones de dólares de traficantes durante la campaña a cambio de protección frente a las fuerzas de seguridad. El expresidente Juan Orlando Hernández se entrega a los policías que lo rodean a las puertas de su domicilio. Esposado y ante la mirada de la multitud, es trasladado. En noviembre del año 2014, una redada antidroga puso en alerta a López y Bandy. Las autoridades interceptaron un camión de combustible que transportaba 351 kilogramos del oro blanco proveniente de Venezuela dentro de su furgón no muy lejos de un rancho de la pareja. El conductor fue el único detenido, pero sin duda la incautación activó las alarmas de todos los implicados, entre ellos la pareja. Tratando entonces de evitar la detención por parte de la DEA a toda costa, López preparó un elaborado plan para fingir su propia muerte. Organizó un funeral con todos sus parientes y con un sacerdote retenido a punta de pistola. Una foto suya yaciendo dentro de un ataúd circuló por las redes sociales para completar el engaño. Consiguió un certificado de defunción de manera ilegal y aparte adoptó una nueva identidad, un nuevo nombre que fue el de Magdaleno Mesa. También se realizó varias cirugías plásticas, cambiando su nariz, su línea de cabello, mandíbula y cerrando sus hoyuelos, pero por supuesto manteniendo a su esposa Bandy a su lado en todo momento. Sin embargo, la trampa no funcionó por mucho tiempo, porque en agosto del año 2016 las autoridades allanaron propiedades vinculadas a López y Bandy y compararon los registros pertenecientes tanto a López como a Mesa. La conclusión fue la esperada, que claramente se trataba de la misma persona, y así todo comenzó a irse cuesta abajo. Al ponerse el sol el 6 de julio del año 2018, 2 días después de que López cumpliera 36 años, él y Bandy conducían una camioneta Toyota Hilux blindada por una carretera que conducía a su rancho en Santa Bárbara. En ese momento se toparon con un puesto de control vehicular sin saber que todo era parte de una trampa. Los oficiales de seguridad hondureños habían montado el control solo para López y Bandy. Lograron atraparlos junto a 3 de sus trabajadores que les seguían en una camioneta Volkswagen Amarok. Al ser detenido, López intentó sobornar a los soldados, pero estos se negaron y en ese momento la pareja se dio cuenta de que estaba en graves problemas. Registraron a los detenidos y luego los trasladaron junto con sus vehículos a una base militar cercana. A López le encontraron un carnet de identidad con un nombre falso, Magdaleno Mesa, más de $7,000 en efectivo y 5 relojes Rolex. Bandy llevaba joyas carísimas en su bolso. Obviamente en ese momento fingieron que apenas se conocían y por un momento parecía que los oficiales no encontrarían suficientes pruebas para detenerlos, pero por suerte los agentes antidroga cortaron una trampilla bajo el asiento trasero del Volkswagen, revelando casi $200,000 en efectivo, granadas y 11 libros de contabilidad. Descubrieron que un interruptor en la Toyota se conectaba a otro en el Volkswagen y al activarse se abría un compartimiento de salpicadero donde escondían armas. Así, Bandy y López fueron puestos tras las rejas, este último como Magdaleno Mesa. Aunque López quería cooperar con la DEA, estaba atrapado en una prisión en Honduras porque las autoridades estadounidenses no habían enviado una solicitud de extradición antes de su detención. Y aunque había sido acusado por Estados Unidos 2 años antes, ahora tenía que cumplir primero su proceso legal en su país. Por otra parte, y durante el juicio, Bandy se apegó al típico estereotipo de ama de casa inocente que no tenía idea de cuál era el oficio de su esposo. Sin embargo, pues para las autoridades hondureñas, ella era el cerebro de la organización y López los brazos, que por otro lado, y a su vez las personas que les conocían a la pareja, describían a López como humilde y tranquilo, mientras que a Bandy la describían como una mujer de contrastes, una madre cariñosa a la que le gustaban las cosas finas, pero también volátil y sanguinaria. Los trabajadores de la organización criminal llamaban a ambos jefes, pero muchos sugirieron que Bandy era la que tenía conexiones con narcotraficantes. Sin embargo, 8 días después del veredicto que lo llevó a prisión, López estaba en un pasillo hablando con el director de la prisión cuando un guardia enmascarado abrió una puerta lateral. De ella salieron miembros de la banda MS-13, que de inmediato dispararon contra López y luego hicieron en parte su cuerpo de forma barbárica. Yo no le pido libertad de ninguna manera, nada más le pido un traslado para
un batallón, no salgo de la celda donde me estoy por seguridad. Yo te pido que le digas al juez que se toque su corazón. Pero el ataque a López iba a ser solo el primero de muchos otros. Estos crímenes aterraron, como te lo puedes imaginar, a Bandy, quien mantuvo su silencio y logró salir de la cárcel en 2022 gracias a una reforma del Código Penal. Pero la mujer no era realmente libre. Cada mes tenía que comparecer ante el tribunal como parte de su libertad condicional y tenía prohibido salir del país. Bandy quería salir de Honduras por obvias razones y esperaba con impaciencia el final de su libertad condicional para poder viajar a un país lejano y resguardarse ahí para siempre. Pero para ello necesitaba dinero y desde que había salido de la cárcel había estado cobrando viejas deudas para sobrevivir. Así, el 22 de junio del año 2023 fue un día oscuro para esta mujer. Ella aparcó en una panadería en un todoterreno Toyota Prado blindado. Bajó junto a sus guardaespaldas y entró al local sin saber que la estaban siguiendo de cerca. Sus hombres se quedaron afuera vigilando la entrada, lo que le daba cierta tranquilidad, pero rápidamente llegó otra camioneta en la que iban hombres fuertemente armados con chalecos antibalas que tenían un solo objetivo: quitarle la vida a Erika Bandy. Son los momentos previos al asesinato de Erika Yulisa Bandy en Tegucigalpa, Honduras. El pasado 22 de junio se encontraba en una panadería cuando entraron entre 7 y 8 hombres armados, vestidos como policías de investigación y encapuchados. Primero aseguraron la calle, obligando a los guardaespaldas a arrodillarse. Luego entraron en la panadería y al ver que estaba completamente indefensa, Bandy se escondió detrás del mostrador y se puso las manos delante de la cara como diciendo "no disparen". Entonces los sujetos la alzaron detrás del mostrador y Bandy pensó que sería arrestada una vez más. Pero no eran policías de verdad, sino un sofisticado grupo de matones disfrazados. Cuando se dio cuenta de la cruda realidad, Bandy agarró a una cliente inocente e intentó cobardemente utilizarla como escudo humano. Uno de los matones le hizo un gesto para que se apartara de la mujer, y cuando Bandy se negó, el hombre disparó por encima del hombro de la clienta directamente hacia su objetivo, lo cual con esto nos damos cuenta que eran gente preparada. Cuando la narcotraficante cayó herida al suelo, el matón le disparó directamente en la cabeza, seguidas de otras 2 balas que la remataron. Al día siguiente de este acontecimiento, sus abogados recibieron la notificación de que su libertad condicional había terminado, pero Bandy ya no estaba para festejar su absoluta libertad. Las autoridades las llaman las novias de la Unión. Son jóvenes que regularmente no pasan de los 30 años de edad. La mayoría son habitantes de la colonia Morelos y La Guerrero. Regularmente se realizan cirugías estéticas. Las novias de la Unión, mujeres conocidas por mostrar en sus redes sociales sus lujosas vidas, exhibiendo sus costosos regalos, sus viajes y su manera de vivir gracias a su estrecha relación con los líderes narcos de la Unión de Tepito en México. Ellas son las novias de la Unión. Sin embargo, muchas de ellas terminaron sus vidas de forma trágica, envueltas en la vida criminal de sus novios integrantes del grupo. Han detectado que con el dinero que les proporcionan los miembros de la Unión a partir de sus actividades ilícitas, ellas ponen puestos de ropa o de suplementos alimenticios, estéticas, locales para arreglar uñas. Gracias a esas ganancias se han hecho de mucho de lo que presumen. Sin embargo, sus historias terminan muchas veces en tragedia. Una de ellas fue Karina Itzel Morales Baltazar, mejor conocida como Cari Malabuena. Fue una de las famosas novias de la Unión Tepito, que sostuvo una relación con Alexis Martínez, alias el Alexis. Sin embargo, este sería el causante de su desaparición, cuando se enteró que Itzel también estaba vinculada amorosamente con otro miembro de la organización. Se trataba de Juan Ival Arenas Reyes el Pulga, quien era muy amigo de Alexis, pero todo terminó en traición cuando Alexis se enteró que estaba cortejando a su novia, por lo que a mediados de junio del año 2018 lo mandó desvivir. Pero su venganza, no creas que terminó con su amigo. La mujer no se salvó del triángulo amoroso marcado por la tragedia, y así, el 19 de diciembre del año 2018, Karina Itzel Morales Baltazar fue privada de la libertad en Tlanepantla, Estado de México, y nada se supo de su paradero desde entonces. Para muchos, luce como una venganza obvia, resultado de puras sospechas, pero para su familia no es sino un acto de cobardía y misoginia por parte de quien era su pareja, que a la vez, pues, estás jugando con fuego por 2, poniéndole el cuerno a un narco y aparte andando con un narco. De igual forma, las autoridades no han ayudado a esclarecer su desaparición y la carpeta de Karina Itzel
quedó resguardada en los expedientes judiciales juntando polvo para siempre y seguramente así se va a quedar, lamentablemente. Incluso hay una recompensa para quien le aporte datos para encontrarla, pero no se sabe nada de ella hasta el momento. El principal sospechoso de su desaparición, este sujeto conocido como el Alexis, que ya fue detenido, sin embargo quedó en libertad a los pocos días. Otro horrible final de una de las novias de la Unión fue el caso de la venezolana Kenny Finol, de 26 años, que se dedicaba a ser escort o cariñosa o prostituta. Kenny Mireya Finol había viajado al país azteca a buscar un futuro mejor para ella y su familia. Ahí era conocida como la muñeca más cara de la vitrina, una dama de compañía que tenía entre su cartera de clientes a traficantes de sustancias muy peligrosos. Ser dama de compañía, se lo decíamos ayer, ser una escort es de enorme riesgo. Las mujeres que se dedican a ello están expuestas al peligro constante sin salvedad alguna, incluso a la muerte. Si bien las alarmas de peligro estaban encendidas, sus amigos más cercanos comentaron tras su deceso que le gustaban los malandros. Y se hizo novia de este sujeto. Estamos hablando de Brian Mauricio González, alias El Pozoles, uno de los fundadores del grupo delictivo de la Unión. Las autoridades lo relacionan exactamente con homicidios, con secuestros, con levantones, con cobros de derecho de piso. Su vida al límite la llevaría al peor de los finales el 26 de febrero del año 2018, cuando la policía encontró el cuerpo sin vida de Finol en la colonia Jardines de Santa Clara, en el municipio mexiquense de Ecatepec, en una calle cerca de una escuela. Su cuerpo fue abandonado en este corredor del municipio mexiquense de Ecatepec, tenía huellas de tortura. Presuntamente la joven acudió a un festival de música electrónica el fin de semana pasado. Ya sabe que el Estado de México está muy descompuesto en materia de seguridad. El principal sospechoso de esta barbaridad era Brian Mauricio González, alias El Pozoles, un matón de la banda Unión Tepito, quien se enamoró de la joven y le exigió que dejara la vida que llevaba en el país mexicano, pero ella se negó y él tomó una de las peores decisiones. No solo le quitó la vida brutalmente, sino que la hizo sufrir hasta que dejó de respirar. Luego de esta barbárica acción, se hicieron virales unos videos que Finol había publicado para desenmascarar su macabra relación con este sujeto, en los que ella advirtió su final. La venezolana grabó 2 videos 4 meses antes de que dejara de respirar, en los que expuso a su agresor. En ellos contaba el maltrato al que había sido sometida: cortadas con machetes, heridas abiertas, moretones en los ojos y la boca partida. También una fractura en el brazo izquierdo. La última la tengo muy profunda, me va a agarrar el punto. La doctora fue a buscar las cosas para agarrarme el punto y ahorita lo que me dieron fue un calmante. Finol terminó su relación con El Pozoles en septiembre del año 2017, pero él la siguió buscando sin cansancio, hasta que finalmente, en octubre, el hombre inició una relación con otra mujer del portal zonadivas.com llamada Karen Ailén, y Finol con esto pensó que se había liberado de su expareja. Sin embargo, esta relación no duró más de 2 meses porque el 27 de diciembre de 2017, Karen apareció sin vida con una herida de bala en la cabeza. Ese mismo día, el hombre llamó a Finol y le dijo que le había quitado la vida a su compañera, y esto encendió su alarma de peligro y supo que iría por ella, y no estaba muy equivocada. Pero no creas que esta fue la última novia de la Unión. También estaba Karen Nalivi, de 30 años de edad, la mujer conocida como la Kimby. Tenía un hijo de 12 años y un local en el que ponía uñas, aunque también era conocida por ser bailarina de un centro nocturno de la misma zona y mantener una relación con un miembro de la Unión Tepito, identificado como el Gordon o el Jordan. Así, el 13 de marzo del año 2020, alrededor de eso de la 1 de la tarde, Nalivi Mustafa, alias La Kimby, y Jesús Barragán, alias Leónidas, salieron de la vivienda. Ahí, en la calle, 4 sujetos se acercaron en 2 motocicletas para dispararles en más de 30 ocasiones. Las detonaciones provocaron la huida tanto de transeúntes como de 2 policías que recorrían la colonia, mientras que los responsables escaparon calles más adelante sobre una camioneta, dejando las motocicletas tiradas. Unos cuantos minutos después, cuando todo se calmó, arribaron al lugar policías y paramédicos, quienes encontraron los casquillos esparcidos por la acera, a la pareja bañada en un mar rojo y a una mujer que pedía ayuda para su bebé, que había sido alcanzado por una bala perdida. Todos fueron trasladados al hospital, pero solo el menor de 1 año y medio por suerte sobrevivió, mientras que la mujer de 30 años y su acompañante perdieron la vida antes de ser atendidos producto de 25 disparos.
El video del funeral circuló en redes sociales donde se observa un gran número de personas quienes organizaron una fiesta para despedir a la joven sin importar las medidas de la jornada de sana distancia. Entre música de distintos géneros, vodka, botellas de Moet y globos metálicos, amigos y familiares lloraron la muerte de Valeria. Otra novia del narcotráfico fue Valeria Díaz, de 28 años. La llamaban Vale y vendía micheladas, además de ser novia de Alexis Martínez, el Alexis. En marzo del 2019, Valeria conducía un automóvil Beetle gris en compañía de sus amigas, entre ellas Brigitte, hermana de su pareja. Los hechos ocurrieron minutos antes de la medianoche. A esa hora, las mujeres se encontraban en el cruce Panaderos y Alfarería, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta amarilla les cerraron el paso. Uno de ellos sacó un arma y le disparó directo a Vale. Fueron al menos 5 tiros, luego escaparon con dirección a Eje Central. La novia de la unión falleció luego de unos minutos de agonizar dentro de su coche y rodeada de los gritos de horror de sus amigos que nada pudieron hacer para salvarla. Va en su auto con la música a todo volumen, platicando con unas amigas, llega una moto, se le cierra y la acribilla. Estamos viendo este video que fue captado solo unos minutos después de que la atacaron. Vamos a escuchar incluso un poco sus amigos cuando llegaron para tratar de auxiliarla ahí donde ella vivía. Y estos son solo algunos de los casos de las novias de la unión que tuvieron el peor de los finales. Lamentablemente son muchos más y parecen que no tienen fin. Todas las jovencitas que se relacionan con hombres ligados al narco tienen las vidas que siempre soñaron, pero se les olvidan un pequeño detallito. Los lujos vienen con una cuota de sangre, de muerte. En los últimos años, los feminicidios en México han adquirido gran notoriedad ante la desmedida alza en estos casos, en los cuales más de la mitad se han visto involucrados en el crimen organizado, según cifras oficiales, así como organizaciones en defensa de la mujer. Uno de los motivos por los que el crimen organizado ha terminado con la tranquilidad de las mujeres es que en ocasiones sus cuerpos son utilizados como venganza o medios para enviar mensajes a bandas rivales. Otro de los motivos por lo que los feminicidios son muy comunes en el mundo del narco es que son vistas como propiedad de los hombres. Es por ello que, si se niegan a seguir con ellos, deciden retirarles la vida por medio de sufrimiento e incluso hasta abuso íntimo. Muchas de ellas son de origen humilde. La belleza es quizá la única virtud que le encuentran los miembros de grupos delictivos como narcotraficantes, secuestradores o sicarios, Paco. Las mujeres asumen el papel de sujeto subordinado en este conflicto armado. En este también sistema del crimen organizado, las mujeres son deshumanizadas y degradadas a objetos de decoración, entretenimiento o compañeras de intimidad de alguno de los miembros del grupo criminal. El poder o el dinero, quizá la ignorancia, las llevó a involucrarse con estos sujetos. Esa belleza al final fue la causa de su desgracia. Ante la inacción del Estado, muchos afectados, especialmente mujeres, se organizan en colectivos de búsqueda u otras formas de apoyo para buscar a los desaparecidos. En el proceso, las cuestiones generales de igualdad de género, así como la defensa de los derechos humanos, se convierten también en el centro de atención de las organizaciones. Estas operan a menudo a nivel local y sirven de refugio a las mujeres víctimas de la violencia y a sus supervivientes. El apoyo financiero también del Estado es insuficiente y ha disminuido en los últimos años. En México, pues como ya te lo puedes imaginar, es necesario un cambio de rumbo hacia una política que reconozca y castigue legalmente la violencia estructural contra las mujeres. Mira bien, hijo de tu perra madre, a mí me pela la al mencho, aquí si nomás se los digo puro 420, yo no me duermo como el pirata o el chanito de Culacán, yo soy inmortal, yo soy intocable y yo soy un pato con el diablo, cabrón. Ser tendencia, buscar likes, llegar a miles, millones de seguidores se ha vuelto en la carrera de muchos en las redes sociales. El objetivo de fama, dinero y una vida llena de lujos es un objetivo tentador para cualquier influencer. Pero, ¿qué pasa si por conseguir eso se ofende a las personas equivocadas? ¿Qué ocurre si por hacer un video y decir algo con tal de tener millones de vistas se pone en juego la vida misma? Hubo influencers que cruzaron una línea muy peligrosa, nombrando o metiéndose con gente dedicada al crimen y a eliminar de este planeta personas que encuentran como amenazas o que simplemente les caen mal. Hoy te voy a contar los casos más resonados de TikTokers e influencers que hicieron enojar a las personas equivocadas.
Rodolfo Márquez, conocido como el Fofo, llamó la atención en las redes sociales mostrando una vida extravagante, llena de lujos y fiestas, donde gastaba con sus amigos más de 1 millón de pesos mexicanos por noche en tragos y bebidas. Nacido en una familia multimillonaria, su abuelo levantó una gran fortuna al fabricar calzado para las élites opulentas de México, patrimonio que creció con su padre, dueño de las petroleras y gasolineras. Total, lo que le dio a Fofo los lujos extraordinarios para presumir en sus redes sociales. Era frecuente ostentar su excéntrica vida a través de la pantalla del celular, en especial sus automóviles, entre los que se cuenta con un Lamborghini, un Camaro, un Porsche, entre tantos carros de millones de pesos. También presumía de sus mascotas, de las que regaló a su novia, era un cachorro de león y un jaguar, que llegó a bañar con champaña. Obviamente fue un hecho que le valió denuncias por maltrato animal. Sin embargo, sus virales y populares videos de fiestas, lujos y polémicas alcanzaron un nuevo nivel cuando en julio del año 2022 se le ocurrió cerrar el concurrido puente Matute Remus de Guadalajara. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a cerrar, vamos a estacionar las naves así y lo vamos a cerrar literal. Los carros, probablemente la gente se va a molestar y va a empezar a pitar, pero es una muestra del poder. Vean. Entonces me pongo a bailar aquí en el puente. ¿Cómo le? Miren, cerré periférico para mí solo, una vez mostrando más lo que puede hacer el dinero y el poder aquí en México, Illuminati. La gente bien molesta ahí grabándome. Señor, no me grabe, soy figura pública. Simplemente porque quiso. Simplemente para tener el puente para él y sus amigos, simplemente para mostrar sus autos de lujo, simplemente para demostrar que tenía el dinero y el poder para hacerlo. Claro que su acto tuvo consecuencias, y no hablamos de las legales, porque aquí pues no, eso no existe, y el tirón de orejas del Estado, eso no fue nada, una insignificante multa de 35,000 pesos, una cantidad mínima, nada para él. Pero hay un poder mucho más grande que las autoridades locales y que todo el dinero de la acaudalada familia Márquez. Y este es el poder del Cártel Jalisco Nueva Generación, las 4 letras más temibles del mundo. A través de las redes sociales circuló un mensaje que estremeció al influencer. Este decía en referencia al corte del puente: es un acto que nosotros no toleraremos, mucho menos dejaremos que cualquier pendejo como este venga a hacer este tipo de cosas. Nosotros somos los que mandamos en Jalisco y todo México. Y a ti, Fofo, solo te diremos que te andes con cuidado, porque no dejaremos que vengas a Guadalajara creyendo que puedes hacer lo que quieras. Aquí en Jalisco manda el señor Mencho. Sí, si te volvemos a ver por Guadalajara, te vamos a levantar y ahí sí, ni todo el dinero te va a ayudar. Y es así como el influencer de inmediato pidió disculpas, pero el susto cambió su vida. No dejó de subir videos, la diferencia fue que su nuevo contenido era mostrando su mansión y las 30 personas que contrató como seguridad privada. 100 custodios acompañaban a su familia para todos lados. No obstante, en febrero del año 2024, el TikToker volvió a hacer tendencia y causar un gran revuelo con una polémica. En el estacionamiento de una plaza comercial de la colonia La Brisa, una mujer de 52 años sin querer roza con su carro el espejo lateral del automóvil de Fofo, que reaccionó de una forma deleznable, terrible, y propinó una tremenda golpiza a la mujer, incluso con patadas hacia la señora estando en el piso. El repudio obviamente fue inmediato y van 2 meses con el influencer en prisión a la espera de un juicio que determine si va a pasar años cumpliendo condena o será liberado pagando una multa. En la audiencia, por cierto, el niño rico lloró porque dijo que no quería morir en la cárcel. Y razones no le faltaron porque en un puente peatonal de Tijuana apareció la parte superior de un cuerpo y una manta con un mensaje claro: vuelves a tocar a una mujer y esto te va a pasar a ti y a toda tu familia en Tijuana, Ciudad de México, Guadalajara, donde te encuentres, pinche morro alucín. Fofo Márquez, atentamente, los de la casa. De un golpe a la fama. Para lo que muchos pueden significar la vergüenza, para este muchacho fue un pase a la vida llena de lujos y excesos que siempre soñó.
Y es que, a diferencia de Fofo, el pirata de Culiacán creció con necesidades. Nació como José Luis Laguna Rosales y lo que mejor conoció en sus primeros meses de vida fue del abandono. Su padre huyó antes de que naciera y su madre lo dejó de muy pequeñito al cuidado de su abuela María Rosales Torres. Ayudaba a su abuelita con la economía de la casa y de chiquito salió a la calle para dedicarse a la venta ambulante de tamales, pozole y otros alimentos. Sin embargo, como muchos jóvenes, soñaba con el narco, con sus lujos, dinero, fiestas y mujeres. Ya siendo un adolescente es que entró a trabajar de empacador en un supermercado donde conoció la mala junta, que esto viene siendo las sustancias ilegales y el alcohol. Se volvieron una costumbre hasta que la abuela lo internó en un centro de rehabilitación. Pero el joven escapó hacia Culiacán para trabajar de limpiaparabrisas y es ahí donde su vida cambió. Con estas nuevas amistades vinculadas a la mafia, al narco, si bien no llegó a formar parte de ninguna organización criminal, sí comenzó a ir de fiesta hasta que aquel video se hizo viral. A partir de ahí, miles y miles de personas comenzaron a seguirlo en sus redes sociales, lo que le dio alcance a la vida que deseaba. Fue frecuente verlo con posteos con relojes caros, joyas, autos, armas bañadas en oro, ropa militar al estilo del narco, mansiones, fiestas, mujeres y por sobre todo con alcohol. La fama del influencer borracho lo acompañó, pero no le importó y comenzó a llamarse el pirata de Culiacán. Llegó a tener 790,000 seguidores en Facebook, 37,000 en Twitter y 323,000 en Instagram, y creyó tocar el cielo con las manos, a pesar de que su contenido eran videos basura donde se reían de él, como uno donde intentaba, por ejemplo, montar a caballo, otro donde lo asustan con un tigre. Contenido basura. Sin embargo, los miles de seguidores y la vida de parranda se le subieron a la cabeza y sin estar en sus cabales lanzó la amenaza equivocada. Papas, yo te lo pongo a traer lo que sea la verga. Así que el Mencho a mí me pela la verga. El Mencho es el líder de uno de los grupos más poderosos y violentos del mundo, el infame Grupo de las 4 Letras. Su nombre no debe decirse en vano y lo ha demostrado en más de una ocasión. No podía permitir que se le faltara el respeto tan livianamente en las redes sociales. La efímera fama entonces se esfumó por completo de este niño. Su deseo de ser narco y vivir a plomo llegó el 18 de diciembre del año 2017, pero se encontró al otro lado del gatillo. Esa noche salió por unos tragos con unos amigos al bar Mentados Canteros en Jalisco, cuando unos hombres entraron y lo acribillaron. 15 impactos apagaron su vida para siempre y al instante. Su abuela y su familia no supieron nada de los ingresos que pudo tener por ser un influencer, si es que los tuvo, claro. Su cuerpo descansó por 3 días y 3 noches en una morgue sin que nadie lo reclamara y su tumba al día de hoy tiene un aspecto abandonado. Los miles de seguidores, la fama y los lujos no lo acompañaron después de su muerte y así nomás quedó. Pamela Montenegro del Real fue una youtuber conocida como Nana Pelucas. En un principio se dedicó a hacer humor infantil. Su extravagante peluca afro y el tono de voz agudo y chillón la ayudó para apuntar hacia el público de los niños. Pero no fue hasta que cambió drásticamente el rumbo de su contenido que alcanzó repercusión. Manteniendo su peluca y apariencia, todo cambió en las elecciones municipales del año 2015, cuando comenzó a hacer críticas y sátiras a políticos, muchos de los cuales fueron invitados y entrevistados en su canal de YouTube de nombre El Sillón TV. Después de que esta fue la peor administración que hemos tenido, después de que se la pasaban haciendo este güey quién sabe dónde, porque siempre que yo iba a las oficinas, a ni uno encontraba, ni uno me encontraba. Están pidiendo un bonito video. ¿Cómo ven? No, pues yo también quiero ser regidora, mis niños. No hacen nada. Y mira, les va re bien. ¿Qué opinan ustedes? Por el contenido de su canal se convirtió en una voz influyente de la comunidad de Acapulco Guerrero. Esto atrajo miradas de molestia de ciertos círculos de poder.
En su humor cargado de crítica señaló al alcalde del municipio Evodio Velázquez Aguirre de corrupción con Zonatur, que es un organismo del gobierno que promueve las zonas del turismo y a punto de convivencia con los grupos criminales de la zona. Sumado a esto, muchos sospechaban que Nana Pelucas estaba detrás de un blog y Twitter que ponía en evidencia la actividad criminal de Acapulco y la existencia del cártel independiente de Acapulco, el SIDA, comandado por José Daniel Cervantes el Barbas. Las amenazas a la influencer no tardaron en llegar y desde el 2016 sintió el miedo de ser una persona pública. El humor dio paso entonces al terror. ¿Habrá incomodado a alguien importante? ¿Por qué le quitaron la vida a la youtuber? Pues bueno, quizás estas preguntas nunca se lleguen a saber y seguirán así en el aire como siguen estando hasta este momento. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por ganar seguidores? Illuminati 6 era un usuario de Twitter, Reddit y TikTok que aceptaba desafíos a cambio de ganar más y más followers. Uno de sus pedidos fue demasiado lejos y el joven no pensó. Simplemente actuó sin medir las consecuencias de insultar a uno de los hombres más peligrosos del mundo. Mira bien, hijo de tu perra madre. A mí me pela la verga el mencho. Aquí si nomás se los digo puro 420. Yo no me duermo como el pirata o el chanito de Culiacán. Yo soy inmortal, yo soy intocable y yo soy un pato con el diablo, cabrón. Así que si no sabes de mí, de existencia, yo te vine a mandar fuego, mencho. Así que a mí no me da miedo decir esto, cabrón. Yo lo digo fuera en cámaras o aquí, cabrón. Así que a mí me pela la madre el mencho. Si nomás se lo digo puro 420. Y es que el joven desapareció de las redes sociales y se especuló que la cuota de valor que tuvo para lanzar tremenda afrenta al mencho de las 4 letras es porque vivía fuera de México, más puntualmente en Richmond, en California. Un ataque en tierras estadounidenses por un simple insulto podía ser muy peligroso y cruzar una línea crucial entre el cártel y las fuerzas del orden de los Estados Unidos. Sin embargo, al poco tiempo, Illuminati apareció desde otra cuenta y con un tono muy distinto a aquel amenazante muchachito. Oye, este video lo hice para el señor Mencho. Pido disculpas, lo que dije no estaba bien, no estaba consciente de lo que estaba diciendo, estaba mal. Ese día amanecí bien pendejo, no me di las consecuencias, me dejé llevar por los seguidores y pido disculpas, se te quiere, a ti y a tu familia. Y Mencho, no me mates, cabrón, yo tengo familia así como usted y pido mis disculpas. Aquí todos cometemos errores y pues Dios está viendo todo eso, así que pido disculpas porque la verdad no sé lo que estaba haciendo. Todos cometemos errores y yo tengo problemas psicológicos, así que acuérdese, señor, que se le quiere. Saludos. Al otro lado del mundo también se habla con redes sociales y con violencia. Mohit Moore fue un entrenador de gimnasio que comenzó a subir contenido en TikTok sobre cuidado personal, entrenamientos y consejos de vida, con frases bonitas y de superación. Esto lo volvió en una celebridad en su ciudad natal, Nagafar, Delhi, en la India, el país más poblado del mundo. Esta fama lo llevó a mejorar la calidad de sus videos, más emotivos y conmovedores, con lecciones de vida y ejemplos de ciudadanía. Llegó a tener 500,000 seguidores en TikTok y millones de corazones en las aplicaciones. Y es que el crimen existe en todos los países, y ofender a estos cabecillas es algo terrible tanto en América como en Asia. Mohit Moore entonces se metió en una disputa por unas propiedades y recibió 30 rupias, es decir, unos $35,000, de un capo criminal de la ciudad llamado Mangú, que murió a manos de una banda rival encabezada por Sandeep. Este líder criminal exigió a Mohit el pago de esas rupias, a lo que el entrenador fitness e influencer se negó. En su lógica, él le debía ese dinero a Mangú y con su muerte no tenía que pagarle a nadie. Sandeep entonces envió a un adolescente de 17 años para cobrarle la deuda y en esa ocasión Mohit propinó una golpiza al joven. El líder criminal enfureció y ofreció al adolescente humillado eliminar al influencer. Y es así como el 21 de mayo del 2019,
visitó, refiriéndome a Moit, a un amigo en su tienda, una fotocopiadora ubicada en el centro de la ciudad, y hablando con su amigo vio cómo entraba el adolescente que humilló junto a 2 hombres más. Fue lo último que pudo ver. Y es que dispararon 13 veces con el resultado de 7 balas mortales. El influencer se desangró en el sillón de la tienda y perdió la vida en segundos. Las autoridades indias actuaron de manera rápida y atraparon a 2 de los 3 perpetradores. Pero el líder criminal huyó del país, pero no por mucho tiempo. Hoy se encuentra tras las rejas por ordenar el crimen de este influencer. Bailando ante la cámara con música urbana, ropa de primera marca, joyas, un influencer que llegó a tener 500,000 de seguidores en TikTok. Y a diferencia de los anteriores, ella era el peligro. Sabrina Durán Montero era conocida como la narcorreina de TikTok o simplemente la chica que lideraba junto a sus hermanos un poderoso cártel de narcotráfico en el sector de Peñaflor en Santiago de Chile. De familia criminal, a diferencia de otras chicas, no creció admirando a las Barbies o a alguna estrella de televisión chilena. Su ídolo era Joaquín El Chapo Guzmán, por lo que en varias ocasiones usaba nombres para sus redes sociales relacionadas al capo del cártel de Sinaloa, como Joaquina o Katrina Guzmán. Entonces, adicta a la cámara del celular, ganó miles de seguidores y millones de me gusta en TikTok, alardeando de su poder adquisitivo, vida delictiva, mostrando joyas, carteras de diseñador, manicuras, operaciones estéticas en las clínicas privadas más exclusivas de la capital chilena, calzado importante y de lujo. Por el otro lado, la policía local ya estaba detrás de su pista, señalada como líder de una banda criminal de Peñaflor, por lo que dieron con su arresto siguiendo sus redes sociales. El día del operativo policial, la influencer intentó un escape cinematográfico por una ventana que resultó en un final realista cuando terminó puesta tras las rejas. En la cárcel, su fama como influencer no paró y al contrario creció y fue frecuente que subiera contenido mostrando su ropa de marca y las comodidades con las que vivía en prisión. Aquí la pregunta es, ¿cómo se le permitió tener celular en un lugar que se supone es algo prohibido? Una razón más para mostrar su poder como la narcorreina de TikTok. De igual forma, cumpliendo condena, también se enamoró de su compañera de celda, Antonella Marchand, otra narcotraficante del poderoso y temido clan Marchand. No obstante, más allá del amor, la vida de las redes sociales le dio una oportunidad para cambiar el rumbo de su carrera delictiva. Los millones de vistos y me gusta le acercó a pequeñas empresas para que publicitara sus productos. Le pagaban con dinero o con los mismos productos. Sin embargo, su otra vida la esperaba afuera. En sus cortos 24 años hizo enemigos y pronto llegaron a ella. El 23 de octubre del año 2023 fue baleada y ultimada en la calle. El último video suyo es arrastrándose por el asfalto antes del tiro de gracia de su perpetrador. Tenía media protección porque había gente que la quería matar. Pero yo creo que era lisa y llanamente porque le tenían envidia. Porque la cabra chica era como, no sé, tenía personalidad, hacía sus propagandas de TikTok, bailaba, bonita. Los investigadores aún debaten los motivos que la pusieron en la mirilla del arma que arrebató su vida. Una teoría apunta a un ajuste de cuentas por una orden de INAH que sesgó la existencia de un joven. Aunque los más conocedores de las calles de Peñaflor aseguran que la mente detrás del atentado contra Sandra Durán Montero fue la pandilla criminal rival, la banda de Yoyi Lily, también liderada por mujeres y que mantenían un conflicto de años contra INAH y sus hermanos por el control de la comuna y el monopolio de los narcóticos. De repartidor de pizzas a millonario, Fernando Pérez Algaba se jactaba de haber hecho su inmensa fortuna de la nada a base de esfuerzo, cerebro y talento. Y la buena vida la mostraba en sus redes sociales, más puntualmente en Instagram, donde tenía casi 1 millón de seguidores. Cuando el influencer irrumpió en las redes, contó su historia de superación en varios medios.
fue repartidor de pizzas y diversos alimentos con los que compró una moto, la mejoró y la vendió a un muy buen dinero. Entonces encontró su gran capacidad para la compra y reventa de automóviles y motocicletas y en unos años amasó una pequeña fortuna. Sin embargo, perdió todo en la bolsa de valores. Pero, sin bajar los brazos, se recuperó y se convirtió en un exitoso trader que aprovechó el globo de las criptomonedas. En esta nueva faceta, Lechuga, tal era su apodo, abrió una oficina con decenas de traders bajo su mando en el exclusivo Puerto Madero en Argentina. Esta experiencia la volcó en sus redes sociales, donde daba consejos para traders. Al incrementar entonces su influencia, se dedicó a ser orador y atrajo a muchos inversores a las criptomonedas. Sin embargo, su gran pasión seguía siendo los autos, en especial los de alta gama. Es en este rubro donde se codió con personas poderosas. El negocio de Pérez servía como una tapadera para lavar dinero, ya sabes por dónde vamos. Y es que abrió una empresa dedicada al alquiler de automóviles de alta y media gama, jet skis también y yates en la zona turística de Florida en Miami, en Estados Unidos. A su vez, mantenía 2 oficinas de traders en Puerto Madero, Argentina, y otra en Barcelona, en España. En Instagram, por su parte, alardeaba de sus autos de lujo, vida esplendorosa, viajes alrededor del mundo, mujeres, joyas y cuanta excentricidad que te puedas imaginar. Sin embargo, detrás de la fachada de puro brillo se escondió una persona con problemas financieros, con las personas equivocadas también. Finalmente, era julio del año 2023. Fernando contaba con 41 años y vivía entre España y Estados Unidos porque en Argentina temía por su vida. Una serie de negocios le salieron mal y debía plata o debía dinero a personas muy peligrosas. Con la esperanza de recuperarse y volver a ser solvente, retornó a la Argentina y nunca más saldría del país. El domingo, un grupo de chicos que jugaban al fútbol, en este lugar que estamos mostrando ahora, encontraron una valija pequeña donde en el interior estaban las 2 piernas y los 2 brazos del empresario. Empezaron a trabajar los buzos tácticos, la policía científica, los bomberos voluntarios, y el lunes encontraron el torso que estaba en bolsas de consorcio perfectamente cerradas, y el martes encontraron el cráneo, la cabeza del empresario dentro de una mochila. Por eso este crimen está en pleno desarrollo y aquí tenemos un testimonio clave. La mujer se encontraba en esta carnicería cuando llegaron 2 hombres en una motocicleta y le propinaron varios disparos en su cabeza. Ella fue trasladada a la unidad intermedia de Belén. Griselda Blanco era conocida como la reina de la... Fue ella quien abrió la ruta de Medellín a los Estados Unidos y a raíz de esto le abrió el paso a todo el cartel de Medellín en la década de los 70. Un final alejado del glamour que una mujer tan poderosa supo manejar, pero en realidad, ¿qué final de la vida puede llamarse glamuroso? Y es que no todas las mujeres sueñan con ser princesas. Hay quienes sueñan con ser reinas de la muerte. Desde Griselda Blanco a la Catrina, hubo mujeres que no titubearon y se lanzaron para conquistar el mundo criminal del narcotráfico con un éxito arrollador a base de astucia y sangre. Pero estar en la cima tiene un costo muy alto que se paga con consecuencias fatales. Estas mujeres supieron conquistar un mundo dominado por los hombres y lo conquistaron siendo igual o hasta más letales que ellos. La ferocidad de estas mujeres las hizo temibles, pero también odiadas con enemigos por doquier, tanto fuerzas de seguridad públicas como carteles rivales, que al fin y al cabo las eliminaron en las de su ley. Brasil no está exento del flagelo que sufren todos los países de América Latina, el crecimiento de las bandas criminales dedicadas al narcotráfico. La tierra del carnaval y la alegría hace tiempo que fue invadida por la tristeza que traen los criminales, una atmósfera pesada de miedo y muerte. En un país donde cada niño pobre soñó con ser futbolista para tener un mejor futuro, el narcotráfico se convirtió en una vía mucho más rápida. Hello Kitty fue conocida como la dama del narcotráfico y tuvo
enviló a Río de Janeiro en su corta trayectoria delictiva. La ciudad carioca vive una proliferación de bandas criminales y poderosos capos del narco, pero la joven Hello Kitty fue la más temible y audaz de todos. Nació el 25 de diciembre del año del 99 en el Morro de la isla Concepción, en Niterói, esto es en Río de Janeiro. Mucho antes de ser la terrorífica Hello Kitty fue Rayane Nazaret Cardoso da Silveira y creció en las comunidades evangélicas de la región. Tal era su devoción que cantaba de hecho gospel en las parroquias evangélicas de la zona. Obviamente nadie se imaginó que cambiaría las notas musicales a Dios por notas o por balas a la muerte. Con 19 años conoció el amor y cambió su destino. Dejó el micrófono con el que cantaba y lo cambió por una pistola. Y es que como unos Bonnie y Clyde modernos, Kitty y su novio montaban en la motocicleta negra de este y asaltaban a la gente y a los comercios de la zona. El novio de la joven perdió la vida en un tiroteo contra la policía en Minas Gerais en el año 2018, pero a pesar de esta dolorosa pérdida, la muchacha no reflexionó sobre el estilo de vida que adoptó y fue mucho más a fondo en ese camino. Se mudó a la favela do Sabão y a fuerza de atracos, privaciones de la libertad y extorsiones se hizo de un hombre de temer. Su fama creció entonces con cada golpe delictivo y llamó la atención no solo de las autoridades, sino de criminales más importantes. Así fue reclutada y apadrinada por Alessandro Luis Vieira Moura, conocido como 20 Anos. Fue el capo del narcotráfico de la zona de Salgueiro y San Gonzalo en Río de Janeiro y líder del famoso Comando Vermelho, uno de los grupos criminales más famosos de todo Brasil. Fue creada en una prisión de Río de Janeiro por criminales comunes y militares de izquierda en la década del 70, mientras el país sufría una cruenta dictadura militar. Luego, para finales de los 70, la banda llegó a las calles de Río, donde los miembros libres se dedicaban a delitos menores y robos a bancos para proporcionar dinero a quienes estaban presos para mantener una buena calidad de vida y financiar intentos de fuga. Sin embargo, en los 80 todo cambió cuando el Comando Vermelho incursionó en el mundo del narcotráfico y sus alianzas con cárteles colombianos los volvió feroces y eficientes también para controlar parte del negocio. Como miembro entonces, regresando a esta chica de la poderosa banda, fue que se ganó el nombre de Hello Kitty, que lo volvió inmortal para las leyendas de los pasillos de las favelas de Río. Amaba las armas y las motocicletas, y subió estos gustos y alardeó de su estilo de vida delictivo en las redes sociales, posando con armas de gran calibre y de guerra. Pero no solo los seguidores hicieron su fama, sino su ferocidad, su violencia. Varios homicidios y golpes a bandas rivales llevaron su marca, lo que la convirtieron en la mano derecha de 20 Anos, su mentor del crimen. Así, Hello Kitty solamente tenía 22 años y ya era una leyenda de Lampa, al punto que una banda del nuevo funk brasileño le dedicó una canción a ella y el combo que lideraba con 20 Anos, la tropa da Nova Grecia. De igual forma, la policía la tenía en la mira. Los cárteles de recompensa por cualquier información que dé con su captura inundaron las calles de las favelas de San Gonzalo y todo Río. Temía por ser atrapada, por lo que en sus redes sociales se le veía siempre con un cambio de look para despistar a los investigadores. Sin embargo, el 15 de julio del año 2021, una denuncia anónima llevó a la brigada policial a una casa donde supuestamente una banda mantenía a una familia de rehén. En el lugar se encontraron a la Hello Kitty, a 20 Anos y un tercer cómplice llamado Michael Wander Miranda Marins, alias Playboy, e hijo de un importante pastor evangélico de San Gonzalo. Y así era como se mostraba Hello Kitty, en las motos, con el armamento que utilizaba permanentemente. Era la narco más joven y más poderosa de Río de Janeiro. Había escapado en más de una oportunidad de distintos operativos policiales. En este último, Carolina, se enfrentó con la policía y fue abatida. Hello Kitty enfrentó a las fuerzas policiales y cayó junto a su mentor 20 Anos, aunque hay preguntas que giran en torno con ese último día de la narcotraficante. Y es que
La recompensa ofrecida por información era un número insignificante para el peligro que conlleva animarse al entregar a una criminal tan peligrosa, por lo que la pregunta es, ¿el llamado anónimo fue hecho por alguna banda del crimen rival? La respuesta quizá nunca se sepa, pero tanto la policía como sus enemigos del crimen festejaron la caída de la dama del narcotráfico. Arreglarse, ponerse bella, sacarse una foto y salir a quitar una vida. Eso es lo que hacía la sicaria TikToker Mixi Padilla, también conocida como La Tilina. Contaba con miles de seguidores en la famosa red social donde subía videos mostrando con orgullo sus armas de guerra y las siglas de su organización, Cártel del Golfo, o sea, CDG. El poderoso cártel es la organización, por cierto, criminal mexicana con más antigüedad, cuya fundación se remonta a los años 30 en la zona de Tamaulipas, con una frontera privilegiada con Texas para contrabandear. Fue el creador de los Zetas, lo que derivó en una cruenta guerra intestina que puso en vilo a la zona y la propia existencia del Cártel del Golfo, y que supuso la fragmentación de esta poderosa organización en varias facciones como los Escorpiones, los Metros, los Ciclones, las Panteras, los Rojos. Un todo contra todos y todos contra uno. Las alianzas cambiaban y se renovaban con más violencia. Y precisamente en el Cártel del Golfo, los Metros, es que inició su camino delictivo Mixi. Muchos señalan a esta facción como el precursor de contar con sus filas con mujeres como sicarias, porque cuentan con un arma adicional, la seducción y engaño de adversarios. Uno de los brazos armados de los Metros llevaba por nombre Los Tilines, en honor a su carismático y poderoso líder Iván el Tilín Segura. Fue su idea la suma de mujeres, y en su célula de sicarios contaba con varias, y eran bastante efectivas a dar de baja tanto a rivales narcos como a miembros de la policía y también al ejército mexicano. Y a su vez Mixi Padilla sin duda fue una de las que más destacó, no solo por su talento a la hora de sesgar una vida, sino por la violencia que también ejercía. Ella era llamada La Tilina porque estaba casada entonces con el mismísimo Tilín. Muchas destacan por su ferocidad y pulso frío a la hora de tomar decisiones, y Mixi Padilla fue una de ellas. Esta mujer era bien conocida por subir videos cantando narcocorridos u ostentar su estilo de vida en el sicariato con sus armas y chalecos antibalas, junto a su belleza, y era un verdadero cóctel mortal para quienes se cruzaban con ella en la vida real, porque eso significaba solo perder la vida. Luego, el 29 de marzo del año 2022, Mixi subió un video a TikTok como era su costumbre, con una canción de narcocorrido sonando, con su chaleco, su ametralladora cargada y lista para salir con su combo, y este sería su último video. Ese mismo día, mientras viajaba en una camioneta Toyota blanca con Tilín y 3 miembros más de los Tilines, se cruzó con un convoy de 3 vehículos del ejército mexicano, que al verlos armados y reconocerlos, prosiguieron a abrir fuego. ¡Está matando! ¡Mataron a mi compañero! ¡Están tirando! ¡Mataron! ¡Ya me mataron! ¿Dónde, por favor? Ese gemido al final es el de Mixi Padilla, la matona de TikTok o la sicaria, expresando su último dolor mientras su vida se escapaba en esa camioneta vistiendo el chaleco con las letras que tanto orgullo le dieron. Güey, nos tumbaron a todos casi, güey. A todos los conocidos. Entre ellos está Caín, güey. Está Eder, está el comandante Sergio Reinel. Todos, güey. En el lugar de la emboscada quedaron cientos de cartuchos percutidos y 2 patrullas incendiadas, en cuyos parabrisas fueron colocados narcomensajes firmados por el cártel Jalisco Nueva Generación. Con un baño de sangre fue que el nombre de la Catrina tomó mucha relevancia en el mundo del narco. Y no hablamos de la figura del folclore de la cultura mexicana del Día de Muertos, no. María Guadalupe López Esquivel fue la mujer conocida como la Catrina y quien lideró la masacre que acabó con la vida de 13 policías estatales el 14 de octubre del año 2019
en Aguililla, Michoacán. Mucho antes de ser la temida sicaria del cártel de las 4 letras, fue la dulce hija de un ganadero y una ama de casa y creció en Tecaltepec, donde la recuerdan como una buena estudiante con notas muy altas. Sin embargo, ni el colegio ni la vida honesta eran del gusto de esta adolescente que prefería ir de fiesta y la mala vida. Entonces fue en el año 2017 cuando conoció a un maleante del que se enamoró y al que siguió en la vida del narco de la mafia. Se fue con el muchacho a Aguililla, donde se unió a las fuerzas del cártel Jalisco Nueva Generación bajo el mando de la célula de Miguel Fernández, el temible M2, hombre de confianza de don Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Creció rápido entre las filas del 4 letras, considerada una sicaria feroz y fría como un témpano a la hora de pasar a valores a sus rivales. Aunque también destacó por su belleza, posaba con sus ametralladoras chapadas en oro y su arma favorita, una Uzi de calibre 22, en fotografías tan sensuales como peligrosas que subía a sus redes sociales. También fue devota de Nuestra Señora de la Santa Muerte, a la que tenía tatuada en uno de sus muslos, y debido a su devoción religiosa es por lo que el sobrenombre de la Catrina, que a su vez lo cargaba con orgullo y gratitud. Y es así que el día de la masacre a los 13 policías, donde además hubo 9 heridos, fue ella quien encabezó el ataque a los uniformados y se la pudo escuchar por los radios recibiendo órdenes del M2 para dejar las narcomantas amenazantes en el lugar del hecho. Su influencia y poder fueron cruciales para este atentado, ya que contaba con lo que llamaba las patrullas de halcones, una red de informantes que por radio y mensajes le dijeron la ubicación en tiempo real del convoy de policías a la hora de ser atacados. Y es así que este operativo que lideró la puso en el ojo de la tormenta y en uno de los objetivos principales del Estado de México. El baño de sangre que desató debía ser cobrado, y lo fue cuando la policía, mediante una información anónima, encontró la casa de seguridad donde se escondía la Catrina. Ahí fue que en enero del año 2020 enfrentó sin suerte al ejército mexicano, siendo abatida. Las cámaras de los oficiales pudieron grabarla por última vez, de rodillas y manchada de este líquido rojo que desbordaba de su garganta y otras heridas del cuerpo. Un informado intentó tranquilizarla a la espera de un helicóptero que la llevara a un hospital para salvar su vida. Sin embargo, en ese lugar finalmente la alcanzó la que ella llamaba Santa, la muerte después de todo. Desde la irrupción del cártel Santa Rosa de Lima en 2014, que Guanajuato se convirtió en el estado mexicano más sangriento debido a la guerra desatada con el cártel de las 4 letras. Liderados por José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, en un principio se dedicaron a robar cantidades de combustible de ductos de Pemex. Así, con el crecimiento de su poder, se fueron abriendo a otros negocios, en especial al del oro blanco, lo que les dio la capacidad para convertirse en verdaderas fuerzas militares y expandirse a estados vecinos como Querétaro y Michoacán, lo que dio como resultado también un enfrentamiento brutal contra el cártel Jalisco Nueva Generación del Mencho. El Marro, por otra parte, mantuvo su séquito de confianza en el círculo de la familia, delegando operaciones y decisiones en sus hermanos, padre y su hermana Karem Lisbeth Yepes Ortiz. Karem logró imponer gran respeto entre los subordinados del cártel de Santa Rosa de Lima. La veían como una mujer temible, calculadora y de gran astucia a la hora de tomar decisiones, por lo que se ganó el apodo de la señora. Así, bajo la órbita de su hermano, se enamoró de uno de sus lugartenientes más confiables de la organización, a quien conocían como el Calamaro. En plena guerra entonces contra el 4 letras, o sea, el cártel Jalisco Nueva Generación, la señora y el Calamaro decidieron celebrar su boda el 11 de enero del año 2020. La cita de honor fue en la iglesia de la Virgen de San Juan de los Lagos de la comunidad de Pelavacas, en Celaya, en Guanajuato. Karem, vestida de blanco, estaba en el altar con su futuro esposo, entre sus amigos y familiares, cuando un grupo de camionetas blindadas del cártel Jalisco Nueva Generación se apersonaron en el lugar y abrieron fuego a diestra y siniestra. El objetivo era el Marro. Íbamos por ti, mugroso Marro, pero salieron corriendo como viejas.
Sabíamos que estabas en la boda, hijo de tu puta madre. Mientras, ahí te dejamos a tu hermana y a tu lugarteniente el Calamardo. Y así van a quedar todos los pendejos que sigan apoyando a ese mugroso hijo de su perra. De esta forma, en agosto del mismo año, el Marro fue capturado por las autoridades. Su cartel se encontraba en una posición demasiado frágil y lejos del poderío que supo tener. El control pasó a manos de su hermano Rodolfo, el Rudy, quien hizo alianzas con los escorpiones del Cártel del Golfo y mercenarios colombianos para enfrentar al Cártel del Mencho. Cuando el Rudy fue apresado por oficiales en noviembre del año 2022, muchos supusieron el final del Santa Rosa de Lima. Sin embargo, un nuevo líder en las sombras asumió con una mano dura y pesada. En Tarimoro, en un mes fueron acribillados 2 policías y en su hogar mataron a un excomandante, su cuñada, su padre y su sobrina de 7 meses. También se dieron narcobloqueos y quema de vehículos en 5 municipios. Y el 17 de diciembre de ese nefasto 2022 ocurrió la masacre de Salvatierra, donde 12 jóvenes fueron eliminados de la faz de la tierra por un grupo armado del CSRL. Pero ¿quién era la mano oscura en las sombras que dio todas estas órdenes y revivió el poder del Cártel Santa Rosa de Lima? Pues déjame te cuento. Pues bueno, un grupo de activistas cibernéticos en 2023 hackeó las bases de datos del Ejército de México en lo que se llamó Guacamaya Leaks, y entre informes secretos se reveló que las autoridades estaban tras la pista de Karen Yepes Ortiz, presuntamente al mando del Cártel Santa Rosa de Lima. Según la investigación, la señora no cayó abatida el día de su boda y con astucia y paciencia cimentó el poder suficiente para hacer frente al 4 letras al trazar una nueva alianza con la gente Nueva Salazar. Pero, ¿ustedes qué creen? O si tú eres de allá, dime, ¿sobrevivió al atentado de su boda o se trata de otra persona? ¿Querrá vengar la pérdida de su marido? Me lo dejas en los comentarios. Como dijimos antes, en la última década el número de mujeres dentro de los cárteles creció exponencialmente y hubo un grupo que destacó por encima de todos, un comando de sicarias conformado únicamente por mujeres. Se llamó el Cártel de las Flacas. Las organizaciones criminales adoptan a jóvenes a muy corta edad y las entrenan para ser máquinas aceitadas de ejecuciones. Este grupo fue llamado así porque todas tenían la misma apariencia. Mujeres muy jóvenes, delgadas, esbeltas, el pelo recogido y muy tirante hacia atrás, lentes de sol y ametralladoras de grueso calibre. Su aspecto aniñado las hacía pasar desapercibidas entre sus víctimas, lo que las volvía muy efectivas. Jocelyn Alejandra Niño fue parte de este grupo de sicarias y fue contratada por la facción de los Ciclones del Cártel del Golfo. Operaba en la zona norte de Tamaulipas, manteniendo a raya a los rivales, que eran los Escorpiones y los Metros. Su apariencia jovial y delgada también le otorgó el alias de La Flaca, y no solo por el grupo al que pertenecía, sino también porque su figura recordaba a la Santa Muerte, a quien le rinden culto los que ponen sus vidas en juego todos los días, y bueno, no solo de los narcos, de la gente en general. Pero bueno, la joven ganó notoriedad cuando en enero del año 2015 alguien publicó una foto suya en el foro de internet Valor por Tamaulipas, sitio donde periodistas y civiles de forma anónima denuncian a delincuentes y fechorías para ayudar a las autoridades en su labor de caza y arresto. En la foto se ve a La Flaca en un cuarto humilde, sonriente y una gran ametralladora. La calidez de su sonrisa contrasta con la frialdad que tenía para quitar una vida. Ese llamado a la fama fue su peor enemigo porque estaba identificada. Se había vuelto un objetivo. Fue así que fue capturada entre el 12 y el 13 de abril del año 2015 en cercanías del Río Bravo por miembros de los Metros. Fue ejecutada de un tiro en la cabeza. Para el día 14 de abril fue encontrada de la peor de las maneras. En el puente fronterizo de Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas, se halló una hielera y una narcomanta con amenazas a quienes ayudaran a los ciclones. Estaba firmada por los Metros. Dentro de la hielera se encontró a La Flaca en partes. No estaba sola. En la tétrica imagen la acompañaba un hombre también en partes y otra mujer, identificada luego como un agente policial.
A la flaca, paradójicamente, la reconocieron por aquella foto que selló su suerte, donde se veía con claridad el tatuaje de su antebrazo, su apellido en grandes letras, Niño. Mucho se habla de la violencia del narco en México, Colombia, pero también muchos se olvidan de Centroamérica, la vía principal para que los cargamentos lleguen de un punto a otro. La familia Lemus en Guatemala es un nombre que a más de uno hace temblar. La línea entre narcotraficantes y políticos se desdibuja cuando se habla de la alcaldía de Jutiapa, Moyuta, un estado fronterizo con El Salvador. En el seno de esta familia, 2 hermanas destacaron, Mayra y Marixa, el terror de Jutiapa. Y es que hubo quienes decían que donde pasaban ellas, pasaba la muerte. Mayra, al ser mayor, era la cabeza visible en la organización del tráfico de estupefacientes en una cruenta lucha por mantener el control de la frontera con El Salvador. La mejor forma era disfrazarse de políticos, algo que tenía asegurado gracias a su hermano Magnum Lemus, alcalde de Jutiapa. De Mayra mucho se decía y un rumor siempre agigantó su fama de dama del mal. Este contaba que le quitó la vida a quien fuera su esposo y que arrojó el cuerpo en otra ciudad. Nunca fue juzgada ni acusada por este crimen, pero en las calles todos sabían que fue ella misma quien sesgó esa vida. Y tantas otras, porque en Jutiapa, candidatearse para gobernar la alcaldía significaba un boleto directo al cementerio. Mayra era quien ordenaba el viaje. Sin embargo, ella misma fue objetivo de atentados de bandas criminales que buscaban el control de la zona. En el año 2006, mientras viajaba con su hermano, alcalde Magnum, y varios familiares, su vehículo fue interceptado por una camioneta de la que bajaron unos hombres y abrieron fuego en Mazalva. En el atentado, Mayra y Magnum se salvaron, pero perdieron la vida 4 personas de su familia, entre ellos Jennifer, una joven de 17 años e hija de Marixa. Este hecho volvió a la madre un témpano de hielo, un témpano de odio también, y el brazo derecho de Mayra. Luego, en 2009, Magnum Lemus Pérez falleció de un infarto durante su mandato como alcalde, por lo que Mayra se postuló para el puesto. Como dijimos, en este lugar gobierna la ley del oeste y la línea entre los criminales y los políticos es casi invisible. Así, en plena campaña para acceder al gobierno, se realizó un mitin en el Hotel Los Cuernos en la ciudad Pedro de Alvarado, en Jutiapa, Moyuta. Mayra se apersonó con su personal de guardaespaldas. Era el 17 de febrero del año 2011. Las encuestas la daban como la favorita para ganar las elecciones. Sin embargo, alguien tenía otros planes. Varias camionetas llegaron al lugar y se bajaron hombres armados hasta los dientes, que abrieron fuego sin miramiento, sin preguntar. Marixa estaba en su camioneta blindada relativamente cerca cuando escuchó los disparos. Fue con su guardaespaldas al lugar, pero fueron repelidos por los ataques. Encontró a su hermana Mayra en una oficina trasera donde llegó arrastrándose. La criaron en ese mismo lugar. Marixa vio el cuerpo sin vida de Mayra en un charco de su propia sangre y la cara desfigurada por los disparos que le propinaron en el rostro. Marixa tomó el lugar de Mayra en los negocios y la política. Siempre también apuntó a que quien dio la orden para acabar con su familia fue el alcalde de Jutiapa, Roberto Marroquín Fuentes. También, hasta que fue capturada, intentó quitarle la vida en 3 ocasiones y por sus espectaculares escapes de prisión de máxima seguridad, la llamaron como la Chapo Guzmán de Guatemala. Demostrar su bravura, mostrando que era así, que daba órdenes. Pues yo diría que lo único que tenía ella era, y yo no lo llamo inteligencia, brutalidad, en sobresalir, y que era muy asesina a sangre fría. Y porque es que hay que ver que la gente admira y dice, ay, ¿cómo hizo para hacer un imperio? El imperio de la droga se maneja lo más fácil del mundo, simplemente no teniendo corazón. Griselda Blanco huyó de su casa de muy pequeña para hacerse en las calles de Medellín. Entre maleantes y el peligro supo forjar su destino. Se prostituyó, robó y con 15 años ya era una delincuente temible.
El amor nunca la alejó, eso sí, de los negocios turbios. De hecho, la hizo adentrarse más y más. Primero estuvo casada con un falsificador y alcohólico con el que tuvo 3 hijos. Se dice que su primer esposo huyó de la casa por amenazas de Griselda y murió debido a una cirrosis. Otros perjuran que fue un paro cardíaco, pero muchos sospechan o apuntan a que fue asesinado por órdenes de Griselda. En los 70s comenzó una relación con Alberto Bravo, quien la introdujo en el narcotráfico. Primero como la mujer del patrón, ya que se casaron y mudaron al barrio latino de Queens, en Nueva York. Pero pronto la relación de poder iba a cambiar. El negocio avanzó como hacía el poder de Griselda. Era tan fuerte su presencia e intimidante su personalidad que todos la llamaron la patrona, pasando Bravo en un segundo plano. En 1975 fue acusada por la DEA en lo que hasta ese momento fue el caso más grande de estupefacientes de la historia. Ya de vuelta en Colombia, se asentó en Medellín y capitalizó el negocio de su marido, al que eliminó en un altercado en un bar. No sería sino hasta su tercer esposo, que también le quitó la vida, de nombre Darío Sepúlveda, que se ganaría el nombre o el apodo de la Viuda Negra. La patrona era más fuerte que nunca y sin miedo volvió a Estados Unidos, esta vez en Miami, donde abrió las rutas principales para el narco. Tal fue su relevancia en el mundo del crimen que aconsejó a un joven Pablo Escobar, y gracias a ella se abrió el cártel de Medellín, que inundó con su producto el país del norte. El narcotráfico era dominio absoluto de los hombres en aquellos tiempos, por lo que forjó su respeto a base de crueldad y ferocidad y fue abriendo camino para el mundo de las mujeres en el narco. Luego, ya en su apogeo, se dio la gran vida con fiestas que duraban días. Era una adicta a la intimidad y se decía que le quitaba la parte superior por las mañanas a sus amantes ocasionales. Su carácter volátil y violento la volvía peligrosa incluso para el mismo Pablo Escobar. Sin embargo, su sed de sangre la llevó a tener cada vez más enemigos, y la cuenta de cadáveres en las calles de Miami llevaron a que la DEA se fijara en ella con exclusividad, dando con su captura el 17 de febrero del año 85. Estando presa, se casó por 4ª vez ahora con Charles Cosby, un joven narco de Los Ángeles que la admiraba y a quien conoció por correspondencia. Pero el amor duró muy poco. Griselda planeó y ordenó a su nuevo marido para que viaje a Nueva York y secuestre al hijo del difunto presidente John F. Kennedy. Lo usaría para presionar al gobierno y obtener una reducción de pena. Sin embargo, su pareja se arrepintió y vendió a su amada. Griselda finalmente cumplió su condena. Fue liberada en el año 2004 y deportada a Colombia, donde vivió fuera del radar delictivo en un barrio acomodado de Medellín. Pero los enemigos que acumuló no se olvidaron de ella, porque arrebató la vida de muchos, quizás cientos, y la mafia nunca olvida. De esta forma, el 3 de septiembre del año 2012, cuando salía de una carnicería, un matón en moto la baleó en la vereda, quitándole la vida en el instante. Finalmente, el mundo del narco, por la brutalidad que maneja, se imagina que es en exclusivo de los hombres, más propensos a la violencia. Sin embargo, estas mujeres han dejado su huella, desde sicarias a jefes de la mafia. Cada una fue feroz a su manera y su sed de sangre la puso a la altura de cualquier hombre de sus tiempos. Incluso atemorizaron a muchos de ellos, sea por autoridades policiales o del ejército o cárteles o mafias rivales. El éxito de estas mujeres encontró el mismo fin. Y es que sus joyas fueron teñidas con su sangre, porque terminaron muertas por la misma violencia que ellas generaron. Crueles, despiadadas y sin escrúpulos, estas son algunas de las características que envuelven la personalidad de las mujeres del narco, quienes, a pesar de estar comúnmente ligadas con el hecho de ser un simple acompañamiento de los más grandes capos masculinos, su belleza no es lo único que impera en ese peligroso mundo de muerte y ambición, sino que en realidad existen algunas cuya historia han dejado cientos de cadáveres a su paso. Hay muchas mujeres que han llegado
a un alto nivel en el narcotráfico. Hoy te voy a contar sobre la vida de ciertas mujeres que se mantuvieron al mismo nivel de los cárteles más importantes del país, teniendo a sus pies tanto poder como quisieron, la sangre fría para quitar vidas y una seducción inigualable. Tal es el caso de la muñeca, cuya apariencia dejaba boquiabierto a cualquiera que la mirara. Lejos de parecer una delincuente, esta femenina proyectaba elegancia, sofisticación y riqueza. Dueña de una larga melena en color dorado, ojos claros y tan alta como su deseo de poder, Ana Mary Hernández no tenía ni una pizca de humildad al dejar al descubierto su enorme colección de joyas que siempre lucía junto a atuendos sumamente costosos. Siendo tan hermosa como a la vez peligrosa, no tardó mucho en posicionarse como una de las más importantes y más buscadas traficantes. Y aseguran que con su audacia y belleza esta mujer se ganó un lugar en el peligroso mundo del tráfico de drogas, que también además se ganó parte del corazón de Joaquín El Chapo Guzmán. Conocida como la muñeca del narcotráfico, Ana también fue considerada por la revista Maxim la narcotraficante más sexy del mundo, pues con su figura esbelta y porte seductor, difícilmente se podría adivinar que esa misma mujer llevaba bajo sus tacones altos un camino bastante turbio, lleno de actos ilegales. Se dice que incursionó en este mundo luego de haberse casado con un ex agente federal de los Estados Unidos, Daniel Ledesma, quien además se había desarrollado como inspector de aduanas y protección fronteriza en El Paso, Texas, teniendo así toda la información necesaria para cambiarse de bando y desempeñarse en el mundo de los estupefacientes. Daniel, enriquecido con una amplia cantidad de datos importantes, servía como informante para algunos grupos de la delincuencia organizada a quienes daba el aviso sobre cuáles rutas debía tomar para transportar la mercancía. Sin embargo, no detuvo su labor ahí, sino que también incluyó a su esposa para la distribución de la misma, encargándose así de algunas ciudades como San Luis, Chicago y Miami. Poco a poco, Mary se fue inmiscuyendo en el negocio hasta hacerse de una riqueza sumamente amplia. Pasó de la elegancia a la extravagancia en poco tiempo y los rumores junto a su riqueza comenzaron a emerger. La gente se preguntaba de dónde sacaba tanto dinero si no se le conocía un trabajo con la suficiente paga como para sostener su estilo de vida. No cabía duda de que se había metido en asuntos ilegales, una teoría que tomó más fuerza para el año 2010 en que salió a la luz la actividad ilegal de su entonces esposo. Ella y su ex esposo, el agente federal de los Estados Unidos, Daniel Ledesma, que hoy está en una cárcel tejana, traficaron la cocaína. Sentenciada a 10 años de prisión, parecía que también sería el fin para la mujer, que sus lujos y vida excéntrica se verían seriamente afectados, pero no fue así. Pues lejos de retirarse del negocio debido a que ya no contaba con su respaldo masculino, esta mujer dio rienda suelta a su talento como narcotraficante. 2 carteles muy importantes en el país se sumaron a su lista de socios, logrando sobrepasar todos los negocios de Daniel y haciendo mucho más dinero de lo que alguna vez había imaginado. Se codeaba con figuras de gran relevancia, incluso se le llegó a relacionar sentimentalmente con El Chapo, quien, siendo víctima del encanto de esta mujer, cayó en sus redes. El sobrenombre de la muñeca comenzó a ocupar los titulares de las listas de los más buscados en el año 2013, época en la que ya no era un secreto que estaba inmiscuida en el tráfico de narcóticos. La mujer hizo mucho en muy poco tiempo, pero ni su encanto incomparable pudo salvarla de pisar la prisión el 26 de octubre del año 2015, para que 3 años después fuera extraditada a los Estados Unidos para recibir su condena de 10 años de cárcel más 3 años de libertad condicional. Sin duda una persona muy inteligente, capaz de avanzar en el negocio utilizando solo su cabeza, es decir, sin necesidad de mancharse las manos para obtener riquezas. En contraparte de dicha personalidad tenemos otra mujer con la misma ambición de poder, pero una mentalidad sumamente diferente. Jocelyn Alejandra Niño, mejor conocida como La Flaca, era sin duda uno de los mayores temores para la delincuencia organizada. También llamada la niña sicaria, esta mujer de baja estatura y aspecto inofensivo era por mucho bastante más violenta que algunos matones de la industria. Su modo de operar iba más allá que solo mover mercancía de un lado a otro, pues su labor en realidad tenía lugar en una organización de sicarias en las que no solo ella se distinguía por su talento para quitar vidas,
sino que contaba con el apoyo de otras compañeras quienes se dieron a conocer con el nombre de las Flacas, siendo además vinculadas a otra organización que por mucho tiempo aterrorizaron las calles de Nuevo León, un estado del norte de México. Operando principalmente en los estados como Baja California, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, la Flaca y sus compañeras podían identificarse por su similar manera de vestir e incluso el parecido que todas tenían entre sí, especialmente porque eran delgadas. Por lo regular se les podía ver con un chaleco antibalas, cadenas de oro rodeando su cuello y una coleta peinada hacia atrás, así como también sus característicos lentes de sol puestos sobre la cabeza. Verónica Moreno Carrión, mejor conocida como La Vero, era una de las integrantes de la organización delictiva, quien antes de convertirse en una matona, había servido como oficial de policía en el estado de Nuevo León, mientras que la otra integrante, Nancy Manríquez Quintanar, era conocida por haber dejado decenas de cuerpos a su paso. Sin duda, era un grupo de mujeres poderosas e incluso de temor, no solo por su sangre fría, sino por la inocencia que detonaba la apariencia de las chicas, en especial gracias a su cuerpo esbelto y rostro amigable. Fue por esto último que operaron sin problema durante mucho tiempo. Sospechar de ella no parecía algo posible, sin embargo, los secretos siempre salen a la luz y para el año 2015 a la niña sicaria le resultó más complicado mantener un perfil bajo. La fama de la Flaca había sobrepasado todos los límites y los bandos rivales no tardaban en querer deshacerse de ella, a quien llegaron a considerar un ángel de la muerte. El principio de su final fue a mitad del año mencionado. Aún era muy joven, con sus menos de 22 años, pero sus manos estaban tan manchadas de sangre que no pudo limpiarlas ni siquiera con el anonimato. Una fotografía de ella comenzó entonces a circular por las organizaciones rivales y era cuestión de tiempo para que alguien diera con ella y le proporcionara una probadita de su propia medicina. Una organización conocida por el nombre de Los Ciclones fueron quienes popularizaron dicha fotografía. En ella se puede ver a Jocelyn vestida con un chaleco, una cadena de oro, su arma de fuego y un tatuaje en el brazo que decía niño. Lo que se pretendía era ponerla bajo el ojo de sus enemigos para que alguien tomara la iniciativa de ponerle punto final a su vida, o en su defecto, que fuera localizada por las autoridades pertinentes. No obstante, antes de llegar a ojos de la policía, fue identificada por otro grupo de la delincuencia conocido como los Metros, principales rivales de las Flacas. Fueron ellos quienes la privaron de la libertad entre el 12 y el 13 de abril del año 2015 en Río Bravo, en Tamaulipas, y no tendría ni una sola muestra de piedad para ella. Era momento de pagar con sangre todos aquellos crímenes que se cobró sin titubear. Para el 14 de abril se dio a conocer el crimen por medio de la cuenta de Twitter que manejaba dicho bando delictivo. Eran unas imágenes sumamente perturbadoras y explícitas que no dejaban lugar a dudas de que se trataba de la Flaca, pero sus restos puestos en una hielera dejaban entrever una parte de su brazo separado con el tatuaje que decía niño, que evidentemente estas fotos no te las voy a dejar aquí porque están sumamente fuertes. Posteriormente, el médico forense determinó que su fallecimiento fue debido a un tiro en la parte superior, en la cabeza, luego del cual fue hecha en partes y metida a la hielera, poniendo así punto y final al reinado de terror que la Flaca perpetró por tanto tiempo, siendo ese susurro en el oído de sus enemigos advirtiéndoles que la muerte estaba rondando muy cerca. Pero no es algo nuevo que las mujeres estén inmiscuidas en este tipo de negocios turbios. Simplemente son minoría y resulta muy difícil creer que las féminas que se involucran en el mundo del narco lo hacen solo a modo de ser compañía de algún capo de renombre. No obstante, la verdad es otra completamente diferente, ya que, como hemos visto, hay quienes son consideradas muy peligrosas y de sangre fría. Tal es el caso de Ana Griselda Blanco Restrepo, quien a pulso se ganó tanto el sobrenombre de la Reina de la Coca como el de la Viuda Negra, aunque también se refieren a ella como la Madrina de la Coca, la Patrona o la Gran Señora.
Griselda Blanco era conocida como la reina de la... Fue ella quien abrió la ruta de Medellín a los Estados Unidos y a raíz de esto le abrió el paso a todo el cartel de Medellín en la década de los 70. Nacida en Cartagena de Indias, Colombia, el 15 de enero del año del 43, tuvo su mejor época en el sórdido mundo del narco en la época de los 70s y 80s. Sin embargo, se dice que su debut en la delincuencia databa desde su infancia, cuando tenía apenas 11 años, pues andaba por las calles de su barrio desempeñándose como carterista y haciéndose de efectivo a costa de quienes no desconfiaban de una pequeña de semejante edad. 4 años más tarde se escapó de su casa huyendo de los conflictos que cada día enfrentaba con su padrastro, un sujeto sin escrúpulos que solo se dedicaba a maltratarla y agredirla. Hay quienes aseguran también que fue desde entonces que comenzó a trabajar en la venta de estupefacientes, más otras fuentes señalan a Alberto Bravo como el hombre que le abrió las puertas al narco, este hombre siendo su segundo esposo y para quien servía como diseñadora de zapatos, pero no zapatos cualquiera, sino modelos especiales con compartimientos para transportar la mercancía. Y así fue como la mujer empezó a amasar su riqueza, siendo ella mucho antes que otros capos importantes con millones de dólares en su poder, pero sobre todo dueña de un halo de violencia en donde debía demostrar su valía, ya que al ser un negocio controlado principalmente por hombres, el no dejarse pisotear era su principal objetivo para seguir sobresaliendo como la más temida. Ese nivel de violencia que Griselda trajo al narcotráfico no se había visto antes. Si ella le debía dinero y no quería pagarle, la mandaba a matar. Si usted le debía dinero y no quería o no podía pagarle, la mandaba a matar también. Por si fuera poco, con el paso del tiempo, haciendo de más dinero y residiendo en Nueva York, no le pareció suficiente ser ella la única en el negocio, de modo que a su propio hijo le introdujo al peligroso mundo del narco. Michael Blanco, considerado su hijo favorito, tuvo la desdicha de vivir bajo el cuidado de una madre sin escrúpulos, que lo expuso a la crueldad humana desde muy pequeño. Vi el primer hombre quemado frente a mí, tenía 5 años, seres queridos muertos, asesinados, torturados. Me tocó ver los cuerpos y enterrar mis hermanos. Parecía como si lo único importante para la viuda negra fuera el poder, pues tan dispuesta estuvo a perder a sus hijos a consecuencia de sus actividades ilícitas que deshacerse de sus 3 esposos no le fue tarea difícil. Se dice, quienes fueron cónyuges de esta temible mujer, es decir, Carlos Trujillo, Alberto Bravo y Darío Sepúlveda, perdieron la vida presuntamente bajo su propia mano. Carlos Trujillo, su primer matrimonio de una década, falleció aparentemente a causa de cirrosis, aunque siempre se sospechó de la mujer, mientras que Alberto Trujillo partió de este mundo por haber sido descubierto en una infidelidad, siendo asesinado por su propia esposa. En cuanto al último, se sabe que quiso huir de sus garras llevándose con él al hijo que tenían en común, pero tan pronto fue alcanzado, se despidió no solo de su hijo, sino de su vida para siempre del mundo. Su reinado de terror terminó en el año 85 con su arresto. Sin embargo, esto no ocurrió antes de que pudiera transmitir sus conocimientos del negocio al mismísimo Pablo Escobar. Según datos extraoficiales, la mujer tiene una cuenta de más de 200 homicidios a su nombre, pero solo 2 pudieron ser comprobados, por los cuales se le dio cadena o condena de 20 años tras las rejas, cuyo tiempo cumplió hasta el 6 de junio del año 2004. El día en que salió libre. Posteriormente mantuvo un bajo perfil, pero todo su mórbido pasado tardó 8 años en alcanzarla, pues un sujeto le propinó los disparos que le llevaron a la tumba el 3 de septiembre del año 2012 en Medellín, en Colombia.